Mi nombre es Tatiana Pretel. Mi red es @tpretel en Instagram y Tatiana Pretel en Facebook. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerte la entrevista. Me emociona mucho tener una persona. Muy pocas personas son como historiadores jóvenes. Yo no soy historiadora. Eres no escritora, soy historiadora. pero soy fanática de la escritora. historia. Soy fanática de la historia y para poder escribir tuve que estudiar mucho la historia o leer. Leer mucho de la historia. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. A mí me encantaba leer, me encantaba escribir desde muy pequeña. Hace 10 años oficialmente empecé a escribir y escribí cuentos en un taller de cuentos y luego supe que lo que quería escribir eran novelas. Okay. Así que, y novelas históricas, que es un género bien difícil. Así que empecé a escribir novelas históricas, pero me tuve que adentrar en un mundo de historiadores. Yo no soy historiadora, ya se los he dicho, soy escritora, pero me nutro de los historiadores y de libros de los historiadores. Así que empecé leyendo mucho y de ahí he podido sacar todos los conocimientos que trato de traspasar en mi Instagram. ¿Cuáles son tus referencias para descubrir sobre la historia de Panamá? Bueno, yo fui a Librería Hombre de la Mancha y a la Librería de Panamá la Vieja y busqué el área de autores panameños y ahí ellos tienen unas gamas de libros de historiadores y también de novelas históricas escritas por escritores panameños muy buenas desde hace mucho tiempo y empecé a escribir, empecé a leer y a comparar un poco porque mira, todos los historiadores, las fechas son las mismas, las personas o los actores de la historia son los mismos, pero no todos los análisis de la historia están de acuerdo entre un historiador y otro. La historia es bien difícil y hay cosas que, por ejemplo, yo entiendo de una manera, pero cuando leo otro historiador me doy cuenta de que este historiador lo ha entendido de otra manera. Entonces hay que deshojar. Te pongo un ejemplo. Yo puse, por ejemplo, esta estudiosa de la historia de la comunidad china que se llama Berta Alicia Chen, claro. Y ella pone en la historia de Matachín que los chinos se sentaron se dirigieron al mar y se sentaron a esperar a que la marea los tragara. Entonces, una persona que escribió sobre el tema me dijo, eso no es así, porque en Matachín no hay mar. Y él tiene la razón. Matachín es un poblado que queda entre la antigua Gorgona, Basobispo, todos esos pueblos que están en la línea del ferrocarril y algunos que desaparecieron porque quedaron hundidos cuando se hizo el lago Gatún. Pero cuando él dijo eso, yo pensé, es verdad, no hay, o sea, no queda ahí ninguna costa. Pero cuando yo volví a leer a la historiadora, a Berta Alicia Chen, ella dice, se dirigieron al mar y evidentemente el Océano Pacífico está muy cerca del poblado. Okay. Entonces ellos se dirigieron al mar, se fueron caminando y se sentaron en el Océano Pacífico. No es que había un mar cerca de ahí en las costas de Matachín. Okay. Entonces, son cosas que hay. Otra, por ejemplo, de que los piratas entraron por Colón. Es verdad, San Lorenzo y todo eso es el área de Colón. Pero en ese tiempo Colón no existía. Yo puedo decir no existía, Colón existió desde 1850 cuando los directivos del ferrocarril, que iban a construir el ferrocarril, lo construyen y de hecho se llamaba Aspinwall por el apellido de uno de los directores. Pero lo que te quiero decir es que yo lo puedo decir en este momento y he tenido algunas críticas porque yo puedo decir Colón. Porque ahorita para nosotros es Colón y nosotros lo podemos entender, pero en ese tiempo, si lo hablamos con el idioma de la época, no era Colón, era el fuerte de San Lorenzo o Portobelo. Wow. ¿Y cuándo, sobre Colón, cuándo se le comienza a llamar Colón? Se comienza a llamar Colón, creo, no estoy muy clara, pero después de la década de 1860, porque tenía el nombre de Aspinwall, que fue uno de los que creó la compañía del ferrocarril, y se empieza a llamar Colón porque se hace, los colonenses o las personas que vivían en Aspinwall, los panameños, no quería que se llamara como un norteamericano o con el apellido norteamericano, pero ellos lo construyeron, ellos trazaron las calles, hicieron el hospital de Aspinwall. ¿Qué hospital hoy día?
Yo no sé si es el hospital de hoy, no estoy muy segura. No existe. Pero era el hospital de Aspinwall, que era el del ferrocarril. Wow. Ese Panamá de ese entonces, de Ajá. cuando ellos hicieron la ciudad, es el mismo Panamá de ahora, socialmente hablando. Y ya entrando directamente pues en lo que... Siento que no. Okay. Cuando se construyó el ferrocarril, cuando hicieron Aspinwall y después se llamó Colón, nosotros pertenecíamos, éramos un departamento de Colombia. El departamento de Panamá. Exacto, del Istmo, el Istmo de Panamá. Entonces, como sociedad cambiamos mucho porque definitivamente estábamos como que adjuntos a otro país o a otra o a la Gran Colombia, y realmente pues dependíamos de Bogotá, dependíamos de las decisiones que se tomaban en Bogotá, y para nosotros era muy frustrante, pero éramos otra sociedad, éramos una sociedad que venía en crecimiento. Nos habíamos separado de España, que ahora el 28 cumplimos no sé cuántos años, 320 y pico, 326 años me parece. 300, ¿sí? España, 1821 menos 2019. ¿Son qué? Creo que son 321 años. ¿Ah, sí? Wow. Entonces, no, mentira. No, No, nosotros estuvimos unidos a ellos. Tú no puedes contar desde 1821, tienes 1800. Que contar desde cuando nos colonizaron, desde que nos encontraron. Entonces, son 300 y pico de años, o 400 y no, mucho más. Entonces, si la ciudad tuvo 500 años de fundación, o sea que imagínate. Exacto. Si lo tomamos desde ahora. Entonces veníamos dando pasos para ser un país independiente y no pertenecer a ninguna otra nación. Okay. Y sabes que es bien importante eso que tú me estás preguntando, porque nosotros analizamos la historia de una manera de hechos, de una manera de, esta vez pasó esto, pero no lo analizamos de una manera moral. Claro, de la sociedad, qué vivía la sociedad, cómo vivía. Es difícil darle contexto, pero es difícil darle contexto a lo que ocurría en ese momento porque tú no lo viviste. Y yo creo que no hay suficiente registrado como para tú tener contexto. No, sí hay. O sí tú hay. Piensas que sí. Claro que sí hay. Pero ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo sabemos? Porque no investigamos, tanto? Porque no leemos. Pero la historia está escrita. Pero... Número uno. Y número dos, porque no nos los enseñan en la escuela. Exacto, a eso iba. No nos enseñan definitivamente nos pasan por la historia de una manera muy superficial. Te dan fechas, números, un par de fotos. Memoria. Memoria, adiós. Ya yo creo, o sea, una persona que se haya recién graduado de la escuela y de la universidad puede decir esto, pero ya después, eso es como que tú a los 30 y pico o a los 40 años sigas culpando a tus padres por algo. No, ya después queda en ti. Tú tienes que averiguar, tú tienes que investigar. Hay gente que... No debe ser así, porque ya, o sea, ahí está, tú vas a la Biblioteca Nacional, que es hermosa, que está aquí en el Parque Omar, y tú te das cuenta de que hay una cantidad de biografías que se pueden leer y que se puede investigar sobre la historia. ¿Y tú crees que es algo como deliberado esta falta de educación sobre nuestra historia? Mira, yo pienso que lastimosamente las escuelas están unidas a un plan de Meduca, que no digo, tampoco voy a culparlo, en donde tienen que cumplir con parámetros y tiempos y con temas para poder darle al estudiante un pequeño conocimiento. Pero yo creo que eso puede cambiar. Yo creo que nosotros podemos, en este contexto de cultura que se está viendo en Panamá, yo creo que hay cosas que hay que cambiar para bien en la educación. Te lo pregunto porque ¿podríamos nosotros corregir errores del pasado si supiéramos más acerca de nuestro pasado? Y más allá de fechas, números, ¿sabes? 28 de noviembre de 1821. Claro que sí, saber el contexto, claro que sí. Pudiéramos ser una mejor sociedad, pregunto. Mira, tú no te sientes... Eso es como cuando, por ejemplo, tú conoces a una persona solamente por teléfono. Cuando tú la ves, cuando la ves personalmente, el afecto es diferente. Claro. Cuando la lidias, cuando la tratas, cuando haces una vida, cuando haces una relación. Nuestra relación con la historia es muy superficial.
los panameños y los que viven en este país, que no son panameños, tienen que hacer una relación con este país. Una relación en donde puedan vivirla en sus casas con su familia y puedan saber que hay hechos interesantes, lugares interesantes de este país que no los conocemos. La otra vez yo puse, por ejemplo, es algo tan sencillo, el Bazar Francés. Okay. ¿Qué queda aquí? ¿Qué quedaba aquí? Y lo tapamos y después lo fuimos descubriendo y era el Bazar Francés de tantos años, una tienda en donde se compró una de las telas para hacer una de las dos banderas que cosió María Osa Amador con Angélica Bergamote. Entonces, eso es interesante, a mí me fascina, me siento tan amando a mi país, de esa historia tan wow. Por más que nosotros tengamos algunos reproches, tal vez contra los próceres, claro que también va a haber reproches, claro que también va a haber opiniones encontradas, pero al final es nuestro país y al final es nuestra identidad como panameños. Pero esa identidad yo siento que... ¿A ti no te parece que algunas personas se sienten separados de esa identidad o desplazados de esa identidad? Como que no tienen derecho a esa identidad y solo están reducidos a ponerse un suéter de la Marea Roja y apoyar a la Cele y ya. No sé si tiene sentido más o menos. Nosotros somos huérfanos o somos entonces si esta palabra existe, autohuérfanos de la historia. Okay. Y te digo auto porque, como antes dije, ok, está bien, no te la enseñaron en la escuela, no te la enseñaron, pero tiene que nacer, y que es lo que yo trato de hacer con mis redes sociales. Claro. Porque yo no lo sé todo, yo no soy historiadora, pero así como a mí me nació poder investigar y leer y aprender un poco más, tiene que nacer de nosotros, y no de una manera de que, ay, qué pereza, ahora voy a leer historia. No, hay novelas de de escritores muy buenos panameños, hay temas tan interesantes que nosotros tenemos que tomar la historia y hacerla nuestra, la historia de nuestro país. Me explico, porque esa es la historia de nuestros antepasados, lo que nos hizo como panameños, nuestra idiosincrasia. Okay. Oye, si nosotros no tenemos eso, vivimos aquí, la historia nos pasa por encima. Lugares, momentos, hay gente que todavía, y a mí no me importa, a mí me gusta que la gente me diga algo en donde están equivocados para poder hablarlo y poder decirle esto no es así, pero hay gente que todavía confunde la fecha de el 28 de enero versus el 3 de noviembre, porque caen en el mismo mes. 28 de noviembre versus 3 de noviembre. 3 de noviembre, exacto. Entonces, caen en el mismo mes. Te lo han dicho tan mal, tanto que te caen en el mismo mes y no sabemos qué estamos celebrando. No sabemos si un personaje perteneció a la independencia de Colombia o a la separación de España. No lo sabemos. Entonces, si por ejemplo, si el grito de Rufina Alfaro, ¿cuándo fue? Entonces, esas son cosas que tenemos que aclarar, porque nosotros vamos al extranjero ¿y qué hablamos? O sea, ¿qué podemos decir de nuestro país? O sea, pregúntense eso. ¿Qué podemos decir de nuestro país? ¿Qué quisiéramos decir si estamos sentados en una mesa con otras personas que no son panameñas y que estén contando historia de su país? ¿Qué historia yo puedo contar? Que no sea superficial, que la gente diga que wow, esto pasó. Hay algo que, pues, te cuento lo que hago de profesión. Yo soy intérprete simultáneo de conferencias. Ajá. Entonces me toca conocer gente de afuera. Ajá. Y algo que muy poca gente sabe es que uno de los pocos grupos de milicia de esclavos, ¿cómo sería la palabra? No es emancipados, ¿no? Que ellos se liberaron ellos mismos. Son los cimarrones, que estaban, creo que en parte en Panamá y parte en Colombia. Y ellos hacían, pues, ataques tipo milicia, pero no por ser terroristas, sino por liberarse como porque estaban oprimidos. Exacto, creo que Bayano era un cimarrón, si no me equivoco. Ajá. Entonces, este tipo de cosas, lo que dices es muy cierto, porque sí me ha pasado que yo le comento esto a personas y tengo un panameño al lado y la persona me mira como que... No tenía idea. Como que ¿de qué está hablando este tipo? Ajá. ¿No? Entonces, y así mismo hay un montón de cosas. Ahora, quiero traerte a la razón por la cual te invité. Ajá. Y al tema de este podcast, y para tratar de hacer conciencia en la sociedad, en nuestra sociedad panameña. Excelente.